Vale. Bienvenidas otro miércoles aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy lo que vamos a hablar es de nuestras queridas cervicales, el cuello y la garganta y cómo el bloqueo de esta zona nos puede influenciar en muchas áreas de nuestra vida. Empezamos entendiendo que el cuello tiene que ver con nuestra flexibilidad. Ninguna parte de nuestro cuerpo es tan flexible en el tronco, digamos, como nuestro cuello. Podemos, dar la vuelta al cuello y así mirar a ver a dónde vamos. Tiene que ver con la dirección que cogemos en nuestra vida, ¿no? Y tiene que ver con cómo nos adaptamos a nuestro entorno. El cuello también es la parte de nuestro cuerpo que funciona como puente entre nuestro corazón y nuestra mente. Si este puente está cerrado, lo que pasa es que hay una incoherencia impresionante entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Lo que pensamos y lo que hacemos con nuestras manos, o lo que sentimos y lo que mandamos hacia la mente para que lo pueda ejercitar, para que lo pueda manifestar. Es un camino de dos vías. Y en realidad es porque todo pasa por el cuello. Lo que el cuello hace es que separa de alguna manera lo abstracto de lo concreto, o lo concreto de lo abstracto. Todo pasa por aquí: los nutrientes, el agua, el aire, el sistema nervioso, el sistema linfático. Todo lo que sea relacionado con una tirantez o una rigidez en el cuello va a afectar a uno de estos sistemas. Y también tenemos que tener en cuenta que todas nuestras percepciones, nuestros sentidos, o la mayoría, están en nuestra cabeza. Es como oímos, ¿no? Como vemos, nuestro olfato, nuestro gusto. Si tenemos un bloqueo en nuestro cuello y si el puente está cerrado, la percepción que tenemos de nuestra vida está muy limitada. Y esto también es muy importante tener en cuenta. ¿Qué percepción tengo yo en la vida si voy con esta rigidez que no puedo mover el cuello? Va a ser muy, muy limitado. Y esto tiene mucho que ver con la flexibilidad que tenemos en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que si tenemos el cuello partido, o sea, el cuello bloqueado, no podemos tener una percepción amplia de nuestro entorno, de nuestra vida. Y esto hace que nuestra vida sea mucho más rígida, mucho más estrecha, que no haya tantas posibilidades. Entonces, fijaros la de influencia que puede tener un bloqueo en nuestro cuello, en nuestra garganta. No podemos mirar a todo nuestro entorno de la misma manera que si tuviéramos una flexibilidad en el cuello, y entonces no podemos hacernos con nuestra realidad y crear una realidad mucho más abierta y mucho más amplia. Vamos a ir siempre con esta rigidez, con una dirección en nuestra vida mucho más rígida. Entonces, el cuello bloqueado tiene que ver con una falta de flexibilidad en nuestra mira, en cómo miramos a nuestro mundo, cómo miramos a los demás, cómo nos miramos a nosotros. Tiene que ver mucho también con el juicio y la culpa, pero sobre todo con el juicio, porque no aceptamos otros puntos de vista, no aceptamos otras maneras de vivir, no aceptamos otras maneras de funcionar en el mundo. Puede que no aceptemos parte de nuestra manera de funcionar en el mundo, como hablábamos la otra vez, ¿no? De nuestras sombras, que siempre las metemos debajo de la alfombra y no queremos verlas. Literalmente, no hacemos esto con el cuello, no miramos hacia atrás tampoco. Entonces, esto tiene que ver todo con la poca flexibilidad del cuello. Yo creo que es al revés. Cuando nos volvemos muy rígidos en nuestra vida, entonces es cuando nuestro cuello en realidad se bloquea. Hay veces que cuando nos han herido mucho en nuestra vida, lo que hacemos es intentar seguir un camino estricto y con una rigidez que nos da la sensación de control en nuestra vida, y lo que hace nuestro cuello es, ¡clac!, se bloquea y no te deja mirar a otras posibilidades y no te deja ver otras opciones en la vida. Y eso lo puedes hacer contigo misma, pero lo puedes hacer con los demás. Generalmente lo hacemos de las dos maneras, ¿no? Vemos en los demás y juzgamos en los demás lo que no nos gusta de nosotros mismos. Entonces, esta falta de rigidez puede empezar, por ejemplo, puede enfocarse más en la nuca, y vamos a ir por partes ahora. En la nuca, nuestras cervicales, que al final era lo que íbamos a hablar, ¿no? Pero en la nuca
La nuca está muy relacionada con la supervivencia. Imaginaros que si os pegan un batacazo en la nuca, nos morimos, ¿no? Porque está el cerebro reptiliano, el occipital, con todo el cerebro reptiliano, con todo lo que conlleva esto del sistema de respiración, todo esto. Si te das en la nuca, si te desnucas, te mueres. Entonces, un miedo, una sensación de traición, una sensación de tener que ir mirando hacia atrás porque tienes miedo de lo que te viene por la espalda o lo que has dejado, que no puedes dejar y todavía lo estás mirando. Ese miedo primario está instalado en las cervicales o más que nada en la nuca, ¿no? En la base del occipital o en el occipital. Y es un miedo a no estar protegido, ¿no? ¿Qué es lo que nos protegemos generalmente? Nos protegemos la espalda, ¿no? Cuando tenemos miedo de que, bueno, lo desconocido viene por detrás. Otra vez, lo desconocido, ¿no? Si no tenemos el cuello flexible para mirar todas las posibilidades que tenemos delante nuestra, nos va a dar miedo lo desconocido, porque no podemos, no tenemos esta flexibilidad para mirar a lo desconocido. Y entonces nuestra nuca estará muchísimo más rígida y tendremos más miedo de la traición, miedo a la supervivencia, miedo a que que la vida nos dé un golpe en la nuca y nos morimos, literalmente, ¿no? O sea, que ese es un miedo muy relacionado con la parte de atrás de nuestro cuello. Y si vamos hacia la garganta es otra historia, porque la garganta, ¿con qué tiene que ver? Que la semana pasada hicimos esto con Gonzalo, ¿no? Lo del sonido, que ya lo mencionamos. La garganta tiene que ver con decir nuestra verdad, tiene que ver con literalmente expresar nuestro mensaje. Nuestra verdad es importante. Y si desde pequeños hemos aprendido a que tenemos que mentir para sobrevivir, es muy difícil que cuando seamos mayores no tengamos ese patrón de conducta para seguir sobreviviendo. Entonces, seguimos no diciendo nuestra verdad. Es que esto es muy, muy importante, ¿eh? Cómo hemos crecido, cómo nos han enseñado a expresarnos es increíblemente importante para luego poder de verdad expresar la verdad que viene desde nuestro corazón, para expresarla con creatividad, porque la garganta está relacionada con la creatividad, y para expresarla con creatividad para que nuestra mente pueda crear nuestra realidad. Fijaros que el camino ya está hecho. Entonces, si vamos bloqueando todos los puentes, el camino se queda ahí estancado. ¿Sí? Bien, hasta aquí. Uh-huh. ¿Y qué pasa en la garganta? Que muchas veces lo que sentimos es una rabia impresionante porque no nos han dejado expresarnos. Desde pequeños no nos han dejado expresarnos, nos han dicho que nos callemos, cuando nos hemos expresado se han reído de nosotros y ha habido una humillación, entonces hemos decidido no expresarnos. Quizás haya habido secretos familiares que desde pequeños nos han dicho que de eso no se hablaba, entonces nos lo hemos tenido que callar, ¿no? Secretos familiares, todos tenemos en las familias trapos sucios que desde pequeños nos han dicho que no hay que hablar. Y esto también se nota mucho cuando somos mayores, qué tendencia tenemos a mantenernos muy privados, muy en secreto, o cómo expresamos nuestra verdad, ¿no? Siempre hay veces que expresamos no toda la verdad, sino la mitad de la verdad, y la verdad embellecida de una manera que nos sintamos protegidos por esto. O sea, que esto también lo tenemos que mirar. Y esto todo tiene que ver con la garganta, con nuestra expresión, con, como decía Gonzalo, la voz de nuestra alma, ¿no? Cómo nuestra alma se ha ido expresando desde pequeños con todas las influencias que hemos tenido, es muy importante ahora cuando somos adultos, ¿no? O sea, que esto también lo tenemos que mirar. Y aquí está el chakra o el centro energético de la laringe. Obviamente, importantísimo, es que nada se puede separar, ¿no? Pero el chakra de la laringe, cuando se desarrolla, es entre los 7 y los 10 años. ¿Qué pasa entre los 7 y los 10 años? Que empiezas a socializarte, empiezas a salir más en el mundo y a separarte un poquito más pues, por ejemplo, de tu familia, ¿no? Entonces, tus amigos, tu entorno empieza a ser bastante más importante que cuando tienes 3 años.
¿Qué pasa entonces? Si cuando empiezas a socializarte y a decir tu verdad y a expresarte, estás en un entorno donde por H por B hay una represión en tu comunicación, esto va a influenciar muchísimo el chakra de la garganta. Va a ser algo que luego nos va a costar otra vez ser creativos o que expresar nuestra creatividad, va a costar, nos va a costar expresar nuestra verdad, comunicarnos, nos va incluso a costar escuchar a los demás, porque con los chakras pasa algo, que si están en deficiencia hay unos síntomas o unas expresiones y si están en exceso hay otros síntomas y otras expresiones. Entonces, en un chakra de laringe en deficiencia es cuando hay una timidez extrema, cuando hay mucho conflicto a la hora de expresarse, muchos bloqueos a la hora de expresarse, cuando no podemos encontrar las palabras justas, cuando no queremos hablar. Todo esto es un chakra de laringe, un centro energético de laringe muy en deficiencia, muy tapado y muy bloqueado. Y un chakra de laringe en exceso es la gente que no para de hablar, es la gente que no calla, que no escucha tampoco, que habla muy alto, que habla y habla y habla y habla, pero que no puede estar callado porque solo la idea de meterse dentro en su templo, digamos, les horroriza y lo único que quieren es hablar y hablar y hablar para tapar el silencio, digamos. Entonces, esta gente también tiene el chakra o estos momentos que igual hemos tenido todos, también tiene el chakra de laringe bastante descompensado o desequilibrado. Y sobre todo se puede también ver cuando la gente está hablando y cuando tú le estás contando algo y ves que tienen la respuesta preparada en la mente, ¿no? Y dices, bueno, no me están escuchando porque no están absorbiendo la verdad, sino que están continuamente manifestando un personaje un personaje que han creado durante toda su vida para sobrevivir. Todo esto que digo, obviamente, es sin juicio, que ya lo hablamos otras veces. Esto es simplemente una observación para que podamos tener en cuenta que nuestras conductas y nuestros patrones los podemos revisar y actualizar. No es con ánimo de juicio para nada. Pero es verdad que muchos de nosotros hemos pasado momentos o tenemos patrones de conducta donde alguien te está contando algo y en vez de escuchar de verdad, tú ya estás preparando la respuesta porque estás continuamente creando este personaje, digamos, el personaje que sea que hayas creado y que lo has creado desde pequeñito para ir sobreviviendo. Entonces, esta es, de alguna manera, las tres zonas o los tres puntos relacionados con el cuello, ¿no? Las cervicales, la nuca, la rigidez, la falta de flexibilidad, el miedo a la traición, el tener que ir caminando en la vida de una forma muy rígida, la garganta con nuestra expresión de verdad, la voz del alma y el chakra laringe, que al final es todo lo mismo en cómo sobre todo escuchamos nuestra verdad y cómo nos damos permiso para, a nivel creativo, manifestarla en nuestra vida. Eso es lo que tiene que ver el chakra de la herencia. ¿Qué tal? Hasta aquí. ¿Bien? ¿Todos? ¿Sí? Hola, Macu. Gracias por venir. Te has perdido el principio, pero bueno, luego podrás ver la grabación. Pues chicas, más o menos yo... esa es la explicación más o menos, las cosas que yo creo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de relacionarnos con nuestros bloqueos en cervicales, en garganta, en el cuello, en el peso de nuestros hombros, que esto ya tiene que ver mucho más con la culpa, ¿no? Pero claro, es que imagínate lo culpable que nos sentimos cuando no manifestamos nuestra verdad. Es que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Esa es la gran culpa que tenemos, que nosotros cuando llegamos aquí, llegamos con un mensaje y todos los mensajes son bonitos, llegamos con mucha luz y cuando no manifestamos esa luz y nuestra verdad, nuestro ser se siente culpable y empieza a cargar con la culpa. Entonces, cuando tenemos el cuello muy bloqueado, sentimos esa sensación de no estoy manifestando mi verdad, no estoy creando
el mensaje que he venido a hacer. Entonces esto es lo que, bueno, carga los hombros y puede bloquear de tal manera que bloquea a nivel ya físico la parte de la mandíbula con bruxismo, que te puede afectar a nivel de cefaleas, de dolores de cabeza. Las afecciones del cuello son impresionantes. Pueden ir hacia la parte superior con bruxismo, cefalea, puede producir tinnitus o acúfenos, puede producir problemas incluso de vista, de olfato, de todo. Claro, todos los nervios, ¿no? Los pares craneales tienen que pasar por el cuello. Imagínate que tenemos como una correa de perro que nos está ahí achuchando. Nada funciona bien, no fluye nada bien. Entonces puede afectarnos muchísimo de la cabeza para arriba y del cuello para abajo. ¿Cuántas de vosotras habéis tenido problemas de hombros, problemas con, obviamente, trapecio, hombros, pero que afectan a vuestros brazos y que o tienes los brazos anestesiados, digamos, entumecidos, o tienes calambres? ¿Por qué? Porque eso te impide actuar como tienes que actuar. Si tienes el cuello cortado, tus brazos no pueden, otra vez lo que he dicho al principio, la incoherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos está totalmente cortada, es incoherente, ¿no? El proceso. Entonces, nuestros brazos no pueden actuar y crear y hacer lo que hemos venido a hacer. O sea que puede afectar este bloqueo de forma bidireccional. O lo puedes tener todo. Y pobrecita, porque es que generalmente la gente tiene de todo. La gente que viene a la consulta le duele el cuello, pero no viene muchas veces por el cuello. Viene porque se le ha entumecido el brazo derecho, tiene calambres o no lo puede levantar, y esto viene de cervicales. O viene porque tiene unos dolores de cabeza impresionantes y se despierta con una tensión en la mandíbula que es bestial. Bueno, pues esto viene también de cervicales o de toda la zona. Entonces, generalmente los síntomas van irradiando desde el cuello hacia arriba o hacia abajo. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues que no podemos tragar, no podemos soportar y tragar nuestra realidad. Que esto es muy, ¿no? Es que es verdad, no podemos soportar nuestra realidad y no nos lo podemos tragar, no podemos tragar lo que hemos hecho, lo que hemos creado, lo que nos viene encima. Entonces, claro, pues esto, sufrimos por esto. ¿Mm? ¿Estáis todos ahí tranquilitas, cómodas? Además, hoy lo de estar tumbada igual como que no da mucho, ¿no? Es mejor estar sentada con tu línea media bien erguida, con las 4 curvas, ¿no? Fluido, pero que podamos un poquito mover la cabeza, porque vamos a empezar con esto, vamos a empezar con un poquito de movimiento. Y en este asentamiento lo que quiero que sientas es que tú literalmente cuelgas de un hilo mágico, cuelgas de un foco de luz que va bajando desde tu coronilla, cervicales, dorsales, lumbares y sale por el sacro. Entonces, este hilo es el que hace que nuestras vértebras vayan fluyendo en su movimiento natural como si fueran un collar de perlas. Imaginaros que vuestras vértebras desde la cabeza hasta las primeras vértebras y los cervicales, todo va fluyendo con un movimiento, si queréis, en espiral, como si fuera un collar de perlas. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a trazar el símbolo del infinito desde nuestra coronilla, y podéis seguir con todo el cuerpo. Podéis cerrar los ojos y hacer poquito a poco el símbolo del infinito con vuestra coronilla. El cuerpo, lo demás puede seguir, pero sobre todo que el cuello vaya moviéndose de un lado hacia otro y vuestra coronilla es la que va trazando el símbolo del infinito y vais mirando de un lado para otro, ampliando cada vez más vuestro movimiento. Vuestra nariz va hacia un lado suavecito y luego va hacia el otro, siempre muy despacio y tomando una conciencia
de buena conciencia de lo que sentís en cada movimiento. ¿Para qué lado os cuesta más? Quizás es mirar hacia la derecha, quizás es mirar hacia la izquierda y mientras tanto seguís haciendo continuamente el símbolo del infinito con vuestra coronilla. Mientras sentís que las vértebras van soltándose poquito a poco, soltando esa rigidez y convirtiéndose en ese precioso collar de perlas con todas sus curvaturas, con todo el espacio, con toda esta fluidez. Y poquito a poco lo que se va moviendo es el cuello y nuestro cuerpo deja de moverse tanto, vamos volviendo a nuestro centro, pero seguimos moviendo solo el cuello, sin mover ahora ni los hombros ni las dorsales, simplemente disfrutando de sentir esa fluidez de movimientos en nuestro cuello. Podéis agrandar un poquito más esos movimientos con vuestra nariz hacia un lado y hacia el otro, sintiendo esa fluidez y admirando la flexibilidad que tiene esta parte de vuestro cuerpo, que es increíble la flexibilidad que podemos llegar a tener en esta parte de nuestro cuerpo. Y poquito a poco vais haciendo que el movimiento a vuestro ritmo y de forma natural vaya cesando, que la circunferencia o el signo de el infinito que hayáis trazado hasta ahora sea cada vez más pequeñito hasta llegar a vuestro centro otra vez y a conectar con nuestra línea media. En la siguiente respiración simplemente observar cómo se siente esa parte de vuestro cuerpo desde la nuca, la cabeza, cervicales, los hombros, sin juzgar y sin expectativas, simplemente observando la diferencia que este movimiento continuo y suave ha producido en vuestro cuello, la nuca, la garganta. Y en la siguiente respiración soltáis todo el peso corporal a la tierra. Soltamos los hombros, soltamos y cedemos todo nuestro peso corporal a la tierra. Nos quedamos colgados desde este hilo que nos une al cielo, a nuestro yo superior, a la fuente, este hilo de luz y que va desde la coronilla a través de nuestras cervicales, dorsales, lumbares y que desde el sacro sigue hacia nuestras raíces, a la tierra, dándonos esta seguridad, esta sensación de pertenencia. Y en la siguiente respiración vamos a tomar conciencia de algunas preguntas que nos vamos a hacer simplemente para observar de dónde viene esta posible rigidez que notamos en nuestro cuello. Y pregúntate, ¿fuiste escuchada? Cuando eras pequeña, ¿te sentiste escuchada por tus padres, tus profesores, tus
cuidadores. ¿Sentías que tu opinión era importante? Observa lo que surge con esta pregunta, sin juzgar, simplemente observando cuál es el sentimiento, la sensación que surge cuando te preguntas si fuiste escuchada cuando eras pequeña. En la siguiente respiración puede que venga un recuerdo donde te sentiste humillada, donde sentiste vergüenza por expresar algo que en los ojos de los demás era incorrecto. Puede que venga un recuerdo donde sentiste la necesidad de callar. Quizás tuviste que mentir para mantener los secretos familiares, para que no te castigaran, para proteger a los demás. Simplemente observar si este ha sido el caso, si sigues con este patrón de comportamiento, de conducta, este patrón de protección. Puede que tu verdad haya sido reprimida para protegerte a ti mismo o para proteger a los demás. Y pregúntate si necesitas seguir haciendo lo mismo o si este patrón de conducta ya no te sirve. Si puedes agradecerle a esta creencia, a este patrón, agradecerle el servicio que te ha hecho de defensa, de protección, pero pregúntate si ahora ya no te sirve y si ahora estás dispuesta y te puedes permitir y te das el permiso para expresar tu verdad. Y en la siguiente respiración, siente cómo abres tu corazón y esa verdad se expresa libremente, sin ningún bloqueo, sin ninguna puerta cerrada, sin ningún puente cerrado. Ahora, en la siguiente respiración, conecta con la sensación de expresar tu verdad, porque tu verdad es importante, muy importante. Y tu mensaje es necesario, tu mensaje importa. Y ahora, en la siguiente respiración, siente cómo es el darte permiso para hablar y expresar desde el amor, sin forzarte a hablar, sin forzarte a decir palabras que no expresan tu mensaje ni tu amor, pero desde la libertad. Y en la siguiente respiración, siente cómo la creatividad fluye con libertad en tu garganta. Y pregúntale a tu cuerpo, ¿qué necesitas para sentir esta libertad de expresión, esa creatividad? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas respeto de los demás? ¿Necesitas respeto hacia ti misma? Quizás necesites que te escuchen y necesitas escucharte.
Quizás necesitas no ser juzgada y no juzgarte. Pregúntale a tu garganta, a tu chakra laringe, a tus cervicales, a tu cuello, qué es lo que necesita para liberarse, para que fluya tu creatividad y tu expresión en libertad. Y en la siguiente respiración, coloca tu mano derecha en el pecho, coloca tu mano izquierda en tu frente y decides, te das permiso y eliges abrir el puente entre tu corazón y tu mente. Tienes el poder para abrir ese puente, tienes el permiso, tienes la fuerza y tienes la libertad para abrir el puente entre tu corazón y tu mente, para hacer lo que piensas, para sentir lo que piensas y para que la comunicación sea totalmente coherente. Vamos a hacer 3 respiraciones para anclar este sentimiento de libertad, de expresión. Una más. Para que sintamos este puente, estas compuertas abriéndose. Y una tercera. Para disfrutar del mensaje y de tu verdad y de toda tu creatividad. Una última respiración, emitiendo el sonido que te viene naturalmente desde tu corazón, el que sea, todos juntos. Y poquito a poco, despacito, sin prisa, a vuestra velocidad. Vais volviendo al aquí y ahora, al presente, a vuestro entorno. Y yo os sugiero que si tienes una libretita delante, escribáis estos puntos por los que hemos pasado, estas afirmaciones. Mi voz es necesaria, mi verdad importa. Aquello que yo temía cuando me sentí callar, ahora ya no lo temo. Y sobre todo, lo que a mí me parece muy importante escribir es qué es lo que te ha dicho el cuerpo que necesita. ¿Qué necesita tu cuerpo respecto a este miedo de hablar, de expresar, de decir tu verdad? ¿Qué es lo que necesita? Respeto, no juicio, escucha. Lo que quieras.
Bueno, chicas, ¿qué tal? Podéis abrir los micrófonos otra vez un par de minutos y o si queréis ya, si no queréis hablar, no pasa nada, ¿eh? Porque hay veces que en estos momentos lo único que quieres es escribir y quedarte con lo que has sentido y se acabó.